Lecturas sobre problemas de la democracia en México, un libro coordinado por Juan Pum Medina. Este libro, producto de un seminario internacional realizado por el Colegio de Sonora en la primavera de 2016, tiene como objetivo propiciar la reflexión sobre algunos problemas centrales de la democracia en México. Se examina la democracia mexicana utilizando metodologías diversas y cada uno de los capítulos busca discutir y responder diversos tipos de preguntas relacionadas con la democracia y la educación, el apoyo y tolerancia al sistema político, el desencanto ciudadano con la democracia, la construcción de la democracia pluricultural, la violencia y el deterioro de la democracia, el desempeño de los gobiernos locales y la satisfacción con la democracia. Se trata de un mosaico de lecturas en donde los lectores y lectoras encontrarán diagnósticos empíricos y reflexiones cualitativas de alcance intermedio sobre los males que aquejan a la democracia en este país. Esta tarde nos acompañan la licenciada Guadalupe Tadei Zavala, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en el Estado de Sonora. También está con nosotros el doctor Sergio Ortiz Leroux, profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El doctor Juan Pum Medina, rector del Colegio de Sonora y coordinador del libro. Y la doctora Gabriela García Figueroa, profesora investigadora del Colegio de Sonora y moderadora de la mesa, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes, noches y días. Pues sean ustedes muy bienvenidas y bienvenidos esta tarde-noche a esta mesa redonda sobre las lecturas sobre problemas de la democracia en México. Muchas gracias por acompañarnos a este evento que, como ustedes habrán visto, está dentro del marco del 38 aniversario del Colegio de Sonora, y en esta ocasión nos acompañan en la mesa la licenciada Guadalupe Tadei Zavala. Ella es consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Es licenciada en Administración Pública por la Universidad de Sonora. Se ha desempeñado en el servicio público desde 1986 y durante los últimos 23 años de servicio formó parte de lo que hoy es el Instituto Nacional Electoral, en donde se destaca su colaboración como directora del Centro Regional de Cómputo y directora del Sistema Nacional de Consulta Electoral. Está también con nosotros el doctor Sergio Ortiz Leroux, doctor en Investigación en Ciencias Sociales, con mención en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, licenciado y maestro en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, profesor investigador de tiempo completo de la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana de la UACM y profesor de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y nos acompaña también de casa el doctor Juan Pum Medina. Es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Flaxo, México. Es autor de diversos artículos especializados en temas electorales y de gestión pública que se centran en el estado de Sonora. Desde 1999 es profesor investigador del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos del Colson, institución de la que es rector para el periodo 2018-2023. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y en el 2006 obtuvo el Premio Nacional de Administración Pública que otorga el Instituto Nacional de Administración Pública a través de la Presidencia de la República. Ha sido profesor visitante en la Universidad de los Lagos, Chile, en la Universidad Estatal de Arizona, y me voy a reservar leer todo lo demás porque es muy largo. Entonces,
Y bueno, esta noche nos convoca aquí una temática de interés común acerca de la democracia mexicana. Y bueno, la democracia mexicana enfrenta, como sabemos todos, diversos problemas que la han debilitado. Situaciones que han incrementado la desconfianza en las instituciones políticas, baja participación ciudadana, una crisis de la representación política, una debilidad institucional, además de un incremento de la brecha que separa las clases sociales y que ha permitido en México una mayor desigualdad económica. A esto hay que sumarle el deterioro del tejido social y la violencia de alto impacto que se vive hoy en prácticamente todas las ciudades y localidades del país. Los feminicidios más recientes tienen cara de niña y a esto hay que sumarle el miedo de la población. En este contexto es en el que se desenvuelve la democracia mexicana y sobre estos temas va a girar la conversación de esta tarde-noche. Le cedo la palabra a Lupita. Gracias. Muchas gracias, Gabriela, gracias, Juan Medina, gracias, Sergio, por compartir esta noche, esta mesa, y fundamentalmente gracias a todos ustedes por estar el día de hoy aquí presente. Yo creo que el propio tema, el propio título del libro es sugerente y nos invita siempre a reflexionar. A todos los que nos apasiona el tema de la democracia y todo lo que eso significa en sus múltiples y diversas formas de explicarla y demás, pues siempre nos congrega el tema. Es un honor de verdad estar hoy en el Colegio de Sonora compartiendo este trabajo que en lo particular merece todo el respeto de nuestra parte. Me di a la tarea de ir leyendo cada uno de los 6 apartados que componen este libro, insisto, por demás interesantes. El primero de ellos, que le tituló el propio libro Apoyo al sistema y tolerancia política, democracia sin mecanismos de confluencia. El segundo, algunas características de los ciudadanos desencantados con la democracia. Por cierto, hay un libro muy bueno también que se llama Cartas de una joven desencantada con la democracia, de José Goldenberg. 3, desempeño de los gobiernos locales y satisfacción con la democracia en México. La democracia a nivel local bajo ataque es el 4º apartado de este libro. El 5º es la construcción de una democracia pluricultural a nivel local, con un caso de Nuevo León. Y el 6º es lo macro y lo micro con la democracia, encuadre de una educación para la democracia y una democracia para la educación. De entrada, los 6 grandes apartados son el título que nos lleva a la reflexión. En el primero de ellos salta y resaltan 2 grandes temas que colocan el coordinador junto con los coautores de este libro, y son los que tienen que ver con, a partir de que establecen un método de análisis basado en Latinobarómetro, intentan crear una metodología para definir ciertas variables que tienen que ver con la democracia, y ellos lo titulan en 2 grandes apartados: la legitimidad de los principios institucionales fundamentalmente y el apoyo a la parte política. Los 2 grandes componentes que son el apoyo al sistema y la tolerancia política suenan novedosos dentro de todos los estudios que hay sobre la democracia, porque finalmente vienen a incursionar en un tema muy de moda, que todos nosotros podemos observar y vivir diariamente en la convivencia cotidiana. Y después de eso, después de que toman una serie de valores del Latinobarómetro, empiezan a incluir unos conceptos y una metodología propia para hacer un análisis que los lleva a 4 grandes vertientes en lo que tiene que ver con el apoyo político. Y el apoyo al sistema lo declaran como aquella forma que tenemos los ciudadanos, que es a partir del propio Latinobarómetro, de manifestar el apoyo al sistema democrático, el apoyo por sí mismo.
Y luego entonces viene la otra parte que es muy interesante, que es el apoyo político al sistema. Y en esa parte es donde empieza, de acuerdo a lo planteado en este primer grande apartado, a tener ritmos distintos las respuestas y el análisis. Porque por un lado encontramos, de acuerdo a las preguntas que están establecidas en la propia encuesta del Latino Barómetro, que hay muchos ciudadanos en Latinoamérica que están conformes con el sistema democrático, pero inconformes por otro lado. Y empieza la tipificación, y hay unas partes muy interesantes en este libro donde dentro del apoyo político podemos encontrar 4 grandes conceptos que a mí me parecen relevantes: lealtad incluyente, lealtad intolerante, desapego incluyente y desapego intolerante. ¿Y esto cómo se manifiesta? Hay quienes podemos decir que estamos de acuerdo con el sistema democrático como régimen por excelencia dentro de un país, pero no somos capaces de encontrar la relación correcta entre el disenso de las otras partes. Es decir, podemos estar a favor de lo que es el sistema de gobierno democrático, pero no somos capaces de estar a favor de la idea contraria a lo que nosotros estaríamos manifestando. En gran medida creo que esa es la parte del primer tema que nos ocupa de este libro. Después viene el desencanto con la democracia, que toca el doctor Juan Pun Medina y sus colaboradores, entre ellos un ex compañero del INE, por cierto, el maestro Eduardo Trujillo, y que tiene que ver con el tema de la calidad de la ciudadanía. Es un estudio que hace el INE periódicamente, y yo la verdad tengo mucho calor, perdón. Y nos preguntó Juan que si sentíamos que necesitábamos prender, pero no. A ver, la siguiente parte, que tiene que ver con el desencanto no de la ciudadanía con la democracia, se basa también en el estudio que hace el INE, que se llama Calidad de la Ciudadanía, había comentado. Y en ese estudio hay diferentes preguntas que nos llevan a definir por qué el desencanto de la ciudadanía con la democracia, y lo tratan de una manera metodológicamente pulcra y van estableciendo unas líneas numéricas, como método numérico que asocia preguntas en donde, por ejemplo, los ciudadanos respondemos: sí estoy de acuerdo con la democracia, no estoy de acuerdo, no me importa, quisiera mejor un gobierno de mano dura, y empiezan estas clasificaciones que van haciendo a lo largo de su apartado. Nos topamos después con el tema del tercer apartado, que tiene que ver con el desempeño de los gobiernos locales. A mí me parece relevante marcar que en este ejercicio de coordinación, en este libro, hay un común denominador en todos los 6 grandes apartados que lo contienen, que el común denominador es el desencanto, el acuerdo, desacuerdo, satisfacción o insatisfacción con la democracia. Y a partir de ahí, los 6 grandes temas empiezan a explorar nuevas formas de abordar el tema de la democracia. En esta parte que tiene que ver con el tema de los gobiernos locales, me parece muy interesante cómo van abordando el tema del desempeño de los gobiernos locales en el impacto de la calidad de la ciudadanía, del desencanto no con la democracia, y lo ligan a efectos muy básicos como son los servicios que todos los ciudadanos recibimos día con día. Es decir, por una parte señala el libro que tenemos 2 grandes maneras de enfocar el tema de la democracia. Una es a partir de lo que es el sistema representativo en sí mismo y todo lo que nos queda de ver. Si estamos de acuerdo con el sistema político electoral mexicano, y si tenemos deudas todavía dentro de ese sistema, es decir, si estamos de acuerdo con que sea mayoría relativa, multipartidista en el caso de México. Y por el otro lado, con el tema de la satisfacción personal que cada uno de nosotros sentimos con respecto a la democracia real. Es decir, por un lado tenemos todo lo que es la teoría de la democracia, la teoría del sistema, la teoría de... sin lugar a dudas, todo el mundo contestamos que la democracia es el mejor régimen de gobierno. Pero cuando nos preguntan niveles de satisfacción, empieza la contradicción, porque entonces empezamos a declarar el tema de la satisfacción con la democracia a partir de los resultados que cada uno de nosotros vemos en nuestro entorno y en nuestra vida privada. Y cuando el libro
recoge el análisis de los gobiernos locales, la verdad para mí es una aportación verdaderamente correcta, porque hoy por hoy vemos que en nuestro país todos los problemas están ligados al gobierno federal y no caen de pronto a los temas de gobiernos locales. La desagregación que hace el libro es la responsabilidad que a cada parte le toca en el tema de la satisfacción de la democracia en cada uno de nosotros. Si por ejemplo tratamos de ver el tema de los servicios públicos como el agua, el alcantarillado, la luz, la infraestructura urbana, incluso la salud y la educación, empezamos a ver que a partir de ahí todos y cada uno de nosotros empezamos a ver si tenemos o no satisfacción con nuestro sistema de gobierno. Y vuelvo a la hipótesis central. El común denominador del libro es el desencanto no, la satisfacción o no con la democracia, pero por otro lado, otra parte que es bien interesante y que se sostiene en los seis lecturas que nos presenta el libro, es el tema de cómo dilucidar responsabilidades para el desencanto no de la democracia. No es un tema menor el que a cada uno de nosotros nos pregunten cómo califica usted su gobierno, y seguramente usted dirá, de alguna manera el sistema democrático es lo mejor que puede tener un país hoy por hoy. Pero no falta quien, a partir de su propia sensación y percepción de lo que le toca en su vida y en su entorno, dice es mejor un gobierno de mano dura. Y tampoco falta el que dice, pues bueno, que sea democracia, pero a mí ni me va ni me viene que sea democrático o no. El estudio, este libro plantea una serie de uniones que hacen entre este tipo de variables para poder llegar a diferentes conclusiones y presentarnos posibles vías de continuar además con el análisis que tiene que ver con la democracia. Es entonces muy interesante cómo baja el tema del estudio de la percepción de la democracia a niveles tan básicos como el municipio. Las muestras que se toman, tanto en calidad de la ciudadanía como en Latinobarómetro, no tiene que ver solamente con nivel federal, y esa es una de las grandes vetas que se establecen en este libro para estudios posteriores sobre la democracia, que me parecen muy correctas y además muy necesarias para ir marcando las zonas de responsabilidad con el gobierno que nos ocupa en nuestro país. Viene una parte importante también en el libro que me parece muy destacable, y es la facilidad, en uno de los apartados se llama el gobierno local bajo acecho, bajo ataque, algo así, y con una facilidad muy liviana, muy digerible. Quien escribe esa parte nos muestra la injerencia del crimen organizado en los temas del desencanto no de la democracia. Y empieza por decir que todas aquellas políticas gubernamentales que tienen que ver con intervenciones policíacas o del ejército en contra del tráfico ilegal de la droga terminan por revertirse y constituir una variable más para el desencanto o no con nuestro sistema democrático. Porque ¿qué produce? Nos dice quien escribe. ¿Qué produce esto? Una vez que hay unas intervenciones policíacas y militares, policías federales y estatales, incluidas estas, y municipales a veces, lo que resulta es que cada vez que se hace la captura de un dirigente de una organización criminal, al interior de la misma surgen disputas por quién lo va a sustituir. Y eso no siempre termina en una sustitución pacífica de la nueva autoridad dentro de esa organización criminal, sino que lo que ha venido sucediendo, y tiene estadísticas manejadas por la propia Secretaría de Gobernación y del INEGI, donde dice que del 2007 al 2010, de 2.200 y tantos crímenes asociados con el crimen organizado, asesinatos asociados al crimen organizado, sube de 2.000 a 15.000 el número de estos casos. Y entonces empieza a usar números oficiales de esos tiempos que le dan pauta para decir que a
capo, diríamos en el lenguaje coloquial, que se va deteniendo o se va llevando a prisión, aparecen 1, 2 o hasta 3 organizaciones para sustituir. ¿Y eso qué provoca en los gobiernos locales? Provoca que al interior de las organizaciones, una vez que se da esta división y se definen nuevos liderazgos, siempre hay uno que quiere ser el más fuerte y quiere atrapar a los más pequeños dentro de las organizaciones criminales. Pero para que eso suceda, tiene que generar violencia extrema para demostrar que es verdaderamente fuerte y apto para suceder a quien ya fue capturado o quitado de las organizaciones criminales, de parte de la sociedad. Y empieza la manifestación al interior fundamentalmente de los municipios o de ciudades en donde tienen fuerte influencia el crimen organizado, aunque no sean municipios pequeños o ciudades pequeñas, localidades pequeñas. Empieza una lucha desmedida por el control del poder, primero del tráfico de droga, por ser en nuestro país, pues país vecino del más alto consumidor, de acuerdo a las estadísticas que tienen que ver con droga ilegal. Y en esa lucha desmedida por el control, empieza a suceder que cuando hay elecciones de carácter municipal, estos grupos de crimen organizado empiezan a intervenir. E intervienen primero en lo que tiene que ver con la posibilidad de la competencia electoral misma. Es decir, si hay 15 posibles candidatos para ocupar un puesto, empiezan las amenazas de estos grupos delincuenciales sobre los que no les son afines, y empieza a darse una relación malsana entre estos grupos del crimen organizado y las autoridades municipales, que quedan sujetas a estos, y por lo tanto para partidos políticos que aceptan esta parte de la negociación con el crimen organizado porque fueron financiadas sus campañas, porque los apoyaron, porque les dan seguridad, incluso hasta les pueden llegar a prometer la seguridad contra los demás organizaciones del crimen organizado. Y esto empieza a medrar entonces el nivel de credibilidad de las elecciones, es decir, los propios habitantes de los pueblos observan cómo la injerencia de esta parte malsana de la sociedad, de acuerdo a lo que estamos observando en el libro, empieza a ser la que determina el triunfo o no de un candidato u otro, y sucede entonces que no es el más apto el que llega al poder, sino que es el que está avalado por una organización de esa naturaleza. Con datos muy fuertes, con frases muy fuertes, se aborda el tema, pero de una manera muy explícita. Y concluimos con el tema de la eterna discusión entre lo que es la democracia y lo que no es la democracia. Y esta frase que me pudo fascinar, que es una educación para la democracia y una democracia para la educación, en donde nos presentan un análisis de un proyecto a nivel internacional que se ha implementado a través de 20 preguntas de tipo político, democrático, y 20 preguntas que tienen que ver con la demografía de cada una de las entidades, adecuando este ejercicio a cada uno de los países en donde se fue habilitando esta encuesta. Da cuenta los resultados de la necesidad de una educación para la democracia y una democracia para la educación. Es una frase que a mí me parece que es con la que me quedo del libro, la hago mía, por supuesto, porque nos dice lo siguiente: si la democracia como tal nos exige que los ciudadanos, todos los ciudadanos mexicanos, nos involucremos en las actividades del propio gobierno, participando por diferentes maneras y en diferentes vías, entonces quiere decir que nosotros estamos hechos para hacer la democracia, y debiéramos de ser los que todos los días estamos haciendo la democracia en los hechos igual, otra vez, cotidianos de nuestra vida diaria. Todos los días en el ejercicio de la construcción de la democracia, entendiendo que la democracia no es un tema acabado y agotado y que todos los días puede estar mejorándose. Entonces, en ese sentido, la democracia debiera de ser todo un estudio que se le proporciona a los estudiantes.
Este proyecto abarca, de acuerdo a lo establecido en el propio libro, en estas 6 lecturas que nos proporciona, de muy buen agrado, por cierto, el libro, nos dice que debiéramos de estar nosotros involucrados, y así lo hace el proyecto, se involucra con maestros, con estudiantes, y empiezan a ver los resultados que esto tiene, para concluir que la democracia debe de ser un tema que todos los días estemos estudiando, efectivamente, que haya una democracia para el estudio de la democracia y un estudio para que seamos todos absolutamente partícipes de la democracia. Esa es, de acuerdo a lo que leí, me encantó la lectura, está verdaderamente recomendable. Los que no lo hemos leído el libro hay que hacerlo puntualmente en cada uno de los 6, pero creo que ponen algunos temas a discusión. Está el tema de la educación para la democracia, democracia para la educación. Está el tema de la participación del crimen organizado como una variable más del desencanto de la ciudadanía con los temas de la democracia. Está el tema de las deudas que puede tener el sistema de representación proporcional con los ciudadanos mexicanos, si las tenemos y no las tenemos, y cómo afinarlas. Está la posibilidad de dividir el desencanto de la democracia en esos 2 grandes rubros, la aplicación real de la democracia y la democracia como forma de gobierno, que nadie la ponemos a discusión. Y están las otras vetas de estudio metodológico que tienen que ver con el apego a las variables presentadas por Latinobarómetro y por las variables presentadas por la calidad de la ciudadanía en nuestro país. Con esas me quedo, creo que son una invitación abierta a todos los que estamos aquí, abierta a todo el mundo, para que continuemos en el estudio de estos grandes temas que nos ocupan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lupita. Le cedemos la palabra a Sergio Ortiz. Muy buenas noches a todos y a todas. Me da mucho gusto estar aquí en esta presentación del libro, y además me da mucho gusto que es una mesa equitativa, 2 mujeres y 2 hombres. Es una buena fórmula que podemos, digamos, repetir para todos nuestros eventos públicos. Bueno, dicho esto, he presentado tengo un pequeño texto, espero no aburrirlos demasiado. Las agendas de investigación de la ciencia política y la sociología no son ajenas a los procesos de cambio y continuidad de las sociedades políticas contemporáneas. Si durante los años 70 y 80 del siglo pasado, la literatura politológica especializada en el campo de la teoría democrática estuvo concentrada en los llamados procesos de transición de regímenes autoritarios hacia regímenes democráticos, y en los años 90 y en la primera década del siglo XXI, los estudios especializados de la disciplina estuvieron focalizados en los fenómenos de consolidación democrática y en los indicadores, dimensiones y métricas sobre la llamada calidad de la democracia. En la segunda década del presente siglo, las teorías y metodologías de los politólogos y sus primos, los sociólogos y filósofos políticos, se han dirigido a diagnosticar, entre otros acontecimientos, los no pocos malestares que han florecido en la democracia y también con y contra la democracia. Nuestro tiempo, nos guste o no, es el tiempo del desencanto democrático. En menos de 2 generaciones, si hacemos caso al manifiesto generacional de José Ortega y Gasset, pasamos de las enormes ilusiones y expectativas que despertó la tercera ola democratizadora en Europa y América Latina a la cruda realidad de regímenes políticos que experimentan distintos procesos de erosión, tanto en sus bases institucionales y normas jurídicas, como en su dimensión simbólica e ideológica. La democracia del siglo XXI ya no experimenta exclusivamente transformaciones en su interior, como señalara con cierto optimismo Norberto Bobbio en su ya clásico libro El futuro de la democracia, sino atraviesa procesos severos de degeneración que pueden derivar eventualmente en la emergencia de nuevos autoritarismos, cesarismos y en el extremo de fascismos indeseables. Los casos de Brasil con Jair Bolsonaro y de Estados Unidos con Donald Trump son un serio llamado de atención que no podemos menospreciar. El libro coordinado por el doctor Juan Pun Medina, Lecturas sobre problemas de la democracia en México, editado por el Colegio de Sonora y presentado oportunamente el día de hoy en el auditorio de posgrado
de este Colegio de Sonora, se inscribe en una nueva ola de estudios politológicos que buscan tomarle el pulso al desencanto democrático en el horizonte mexicano del siglo XXI. Pero a diferencia de otros libros que se ocupan casi exclusivamente de escribir y quizá explicar las fuentes, nutrientes o motivos del malestar en y con la democracia en México, por ejemplo, violencia y delincuencia organizada, pobreza y desigualdad, falta de crecimiento económico y ausencia de desarrollo, corrupción, débil Estado de Derecho e impunidad, a diferencia de eso, el presente volumen colectivo da un paso al frente y se arriesga a ofrecer, por un lado, un diagnóstico empírico y preciso de algunos de los problemas que han emergido o se han reproducido en la germinal democracia mexicana y a definir, por el otro lado, la relación causal que puede establecerse entre esos problemas y la democracia mexicana. Problemas que no solamente son visualizados como causantes o nutrientes del malestar en y con la democracia mexicana, sino también son representados como consecuencia o efecto inesperado de esa democracia cargada de malestares. En este juego de causas y efectos indistintos, los problemas de la democracia en el México del presente son reconocidos como herencia de un pasado que no se ha acabado de ir y de un futuro que todavía no ha llegado, pero que en el compás del tiempo actual se han recreado a la luz de una sociedad como la mexicana, marcada por su pluralidad y complejidad. Llama la atención, pasando a otro asunto no menos importante, que el coordinador de este volumen colectivo, mi amigo y colega, el doctor Juan Pum, haya decidido invitar a un servidor, un simple teórico de la política y aprendiz de filósofo político, a presentar un volumen colectivo cargado de metodologías y técnicas empíricas duras y propias de la llamada teoría política positiva. La experiencia podría ser calificada por lo menos de surrealista, de una película de Buñuel. A medida que de la voz avanzaba en la lectura de los distintos capítulos que componen este volumen colectivo, mis dudas, confusiones y miedos se iban incrementando cuando me cruzaba con variables dependientes e independientes, indicadores precisos, índices y reactivos y modelos de regresión estadísticos elegantes y sofisticados. Para no morir en el intento, desempolvé por instinto de supervivencia mis viejas lecturas de ciencia política dura y positiva y mis fotocopias de estadística de mi época de estudiante doctoral y me di a la tarea, mitad estoica y mitad suicida, de volver a leer con mucha atención cada uno de los capítulos del libro que hoy presentamos. Pero todo fue inútil. Mientras más me adentraba en la lectura de los detalles, menos comprendía las fórmulas y los números que brincaban por todas partes. El paso del tiempo, obviamente, había hecho mella en mi memoria. A punto de tirar la toalla, decidí reconocer mis limitaciones profesionales y formativas y recordé por un momento, a manera de consuelo de mi doble ignorancia, que entre filósofos de la política, como un servidor, y científicos de la política, como mi colega Juan Pum, no debe haber relaciones de confrontación, sino deben prevalecer vínculos de colaboración, pues toda filosofía política que le dé la espalda a las contribuciones de las ciencias empíricas no puede ser más que una filosofía irracionalista, y toda ciencia política que tome distancia de las argumentaciones filosóficas no puede ser más que una ciencia dogmática. La cuantificación en sus distintas modalidades es una tendencia que ha tomado fuerza, para bien y para mal, en los últimos años en la ciencia política. Bajo ciertas condiciones es indispensable. Sin embargo, ninguna cuantificación es consistente si no se parte de una buena conceptualización. Antes que saber contar, hay que saber conceptualizar, como nos recuerda el politólogo italiano Giovanni Sartori en su crítica al mainstream de la ciencia política norteamericana. De manera que el libro que hoy se presenta al público en esta institución de excelencia de la región noroeste del país
puede ser leído, comprendido y quizá disfrutado tanto por estudiantes, profesores e investigadores avanzados en las técnicas y métodos cuantitativos de la ciencia política contemporánea, como por filósofos y sociólogos, y de paso otros ciudadanos y ciudadanas preocupados en descifrar conceptual y analíticamente los problemas de la germinal democracia mexicana. 6 capítulos componen el volumen colectivo intitulado Lecturas sobre problemas de la democracia en México. En esta ocasión me concentraré exclusivamente, por razones del tiempo, en los primeros 3 capítulos. Alejandro Monsiváis Carrillo, en el capítulo Apoyo al sistema y tolerancia política en México, 2004-2014, Democracia sin mecanismos de confluencia, analiza las consecuencias del descontento ciudadano en México en 2 importantes componentes de la legitimidad democrática: el apoyo al sistema y la tolerancia política. El apoyo al sistema se refiere al respaldo popular que tienen los componentes básicos del régimen, y la tolerancia política alude al apoyo que recibe el ejercicio de los derechos democráticos básicos. Con base en datos del Barómetro de las Américas, Monsiváis Carrillo, otro Monsiváis, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, analiza la evolución del apoyo político y la tolerancia en México en el periodo de 2004 a 2014. 2 aspectos vale la pena destacar de este capítulo. En primer lugar, la distinción analítica que realiza el autor entre el apoyo colectivo a los principios e instituciones fundamentales de un régimen democrático y el apoyo que reciben instituciones o agentes políticos concretos. La ciudadanía puede mostrar su descontento con determinados gobiernos o líderes políticos, o con ciertos arreglos institucionales, sin que ello implique necesariamente que esté en contra del sistema en su conjunto. Se trata del famoso consenso traslapado sugerido por John Rawls en su Liberalismo político. La argumentación del autor parece sugerir que ese consenso previo en torno a los principios e instituciones fundamentales de la democracia en general y de la democracia mexicana en particular se encuentran hoy cuestionados o deteriorados, asunto que meritaría la mayor de nuestras preocupaciones. En segundo lugar, llama la atención la elegancia y parsimonia con las que el autor va operacionalizando sus 2 indicadores de legitimidad. Para observar los componentes de apoyo al sistema y la tolerancia, utiliza reactivos e índices que ofrece el Barómetro de las Américas. Posteriormente, usa esos 2 índices para hacer una clasificación de 4 tipos de orientaciones políticas, como ya lo señalaba la consejera presidenta: lealtad incluyente, lealtad intolerante, desapego incluyente y desapego intolerante. Más adelante, se vale de esa clasificación para describir la incidencia del apoyo al sistema y la tolerancia política en México. Posteriormente, presenta los resultados de un modelo de regresión multimonial logística, qué fuerte, Juan, para identificar los principales determinantes del apoyo al sistema y la tolerancia política en México. Y finalmente, pero no al último, pone a discusión los resultados obtenidos a partir de lo que frasea como una democracia intolerante. No voy a ventilar, obviamente, sus principales hallazgos de investigación. No quiero hacer un spoiler, ahora que estamos en época, que pasamos la época de los Óscares, que seguramente será mal visto por lectores y lectoras. Simplemente quiero destacar que el trabajo del profesor Monsiváis se inscribe en la mejor tradición cuantitativista que predomina hoy en la ciencia política. En el segundo capítulo, algunas características de los ciudadanos desencantados de la democracia en México, Juan Pun Medina, Javier Lugo Sau y Eduardo Trujillo se plantean una pregunta clave que orientará el conjunto de su investigación. ¿Qué características tienen los ciudadanos mexicanos que presumen estar desencantados con su democracia? Para responder esta pregunta, los autores presentan 2 ejercicios estadísticos exploratorios utilizando datos del Informe País sobre Calidad de la Ciudadanía en México, realizado por el INE en 2015. En el primer ejercicio se emplea la muestra total de la encuesta para construir la variable de estudio, ciudadanos desencantados de la democracia en México. El segundo es un ejercicio comparativo por regiones del país.
Quisiera concentrarme en dos asuntos muy puntuales. El primero de orden conceptual y el segundo sobre algunos hallazgos empíricos relevantes del texto. A lo largo del capítulo, los autores identifican a la democracia como la mejor forma de gobierno. Entiendo su optimismo, pero no lo comparto. Ciertamente, defender a la democracia en estos tiempos de tentaciones autoritarias y totalitarias no me parece un asunto menor, sobre todo en México, en donde el discurso sobre la llamada transición a la democracia no atraviesa el mejor de los momentos. Pero de ahí a sostener que la democracia es la mejor forma de gobierno hay un largo camino. Prefiero identificar a la democracia, como lo hacía Winston Churchill, como el menos malo de los regímenes políticos. La democracia, señala el profesor Luis Salazar, es un conjunto de reglas que intentan traducir en términos reales algunos valores importantes como pluralidad, libertad o igualdad. Lo hace mal, pésimamente mal, pero hasta ahora, sin esas reglas, no han existido más que tiranías, dictaduras o totalitarismos, que resultan, por lo menos, mucho peores que la peor de las democracias. En segundo lugar, vale la pena destacar algunos hallazgos empíricos del capítulo de mis colegas. En lo que se refiere a la variable de estudio, llama poderosamente la atención la semejanza en las proporciones de ciudadanos conformes y desencantados de la democracia mexicana. En contra de cierto lugar común, los autores presentan evidencia suficiente de que no existen diferencias importantes en la proporción de hombres y mujeres, edad, escolaridad, ingreso mensual en el hogar, etc. De suerte que no existen características descriptivas que permitan distinguir a ciudadanos conformes y a ciudadanos desencantados con la democracia mexicana. Ambos ciudadanos tienen características primarias muy parecidas. Al mismo tiempo, los resultados del modelo nacional ratifican una sospecha que se susurraba en la opinión pública, pero que no había sido demostrada empíricamente. A medida que los ciudadanos tengan mayor desconfianza en las instituciones electorales, sean menos tolerantes, elijan no votar o desconfíen de los medios de comunicación, en esa medida serán ciudadanos desencantados de la democracia. Esa evidencia encontrada en este capítulo puede ser un perfecto punto de partida para futuras investigaciones sobre el tema del desencanto democrático. Finalmente, el capítulo tercero, Desempeño de los gobiernos locales y satisfacción con la democracia en México, escrito por Alejandra Armesto, profesora investigadora de la Flaxo México, explora los efectos del desempeño de los gobiernos locales sobre la satisfacción de los ciudadanos con la democracia en México, un sistema federal descentralizado recientemente democratizado. A partir de los datos de México en el año 2012 de la encuesta Barómetro de las Américas, el estudio muestra la relación entre la evaluación del desempeño local en términos de resultados de política y la satisfacción con la democracia. Los resultados de esa investigación sugieren que el desempeño de los gobiernos locales en la provisión de servicios en general y de bienes públicos en particular, en la mañana dio el doctor una excelente discusión sobre lo que es precisamente un bien público, aquí están algunos de sus estudiantes, tiene un impacto positivo sobre la evaluación que los ciudadanos hacen del funcionamiento de la democracia. Estos resultados indican, según la autora, que en sistemas descentralizados la satisfacción de los ciudadanos con el régimen político está moldeada en parte por su experiencia con el gobierno local. Alexis de Tocqueville, dicho sea de paso, saltaría de gusto de su tumba si leyera las conclusiones de este estudio empírico, que ratifica la asociación directa y positiva que existe entre democracia y gobierno local, el gobierno más cercano a la gente. Podría continuar reseñando sucintamente las principales contribuciones de los otros tres capítulos que componen este volumen colectivo. Primero, el capítulo La democracia a nivel local bajo ataque, la violencia y sus costos políticos de Aldo Ponce. Después, el capítulo La construcción de la democracia pluricultural a nivel nacional. A nivel local, el reconocimiento e implementación de los derechos políticos de los migrantes indígenas en el estado de Nuevo León, de Clark Wright y Néstor Aguirre Sotelo. Y finalmente el capítulo intitulado Lo macro y lo micro con la democracia al centro, encuadrando una educación para la democracia y una democracia para la educación de Paul Carr.
pero no quisiera monopolizar el uso de la palabra en circunstancias en que el tiempo es un bien preciado, pero sobre todo escaso. Más bien, preferiría concluir la presentación de este oportuno y sugerente libro colectivo sobre los problemas de la democracia en México, recurriendo un poco a la memoria de sucesos y recuerdos del pasado que espero no rayen en la indiscreción. Cuando el doctor Juan Pum y un servidor estudiábamos juntos el doctorado de investigación en ciencias sociales en la Flaxo, México, por allá de principios del presente siglo, ¿te acuerdas, Juan? No estaba en nuestro horizonte vital inmediato compartir presentaciones de libros o eventos académicos tan importantes como el que hoy nos ocupa. Nuestras preocupaciones eran más sencillas, más terrenales. Pasar las materias del doctorado, conservar la beca doctoral del CONACYT, terminar el mes con algo de plata en los bolsillos para ir el fin de semana al cine y, por supuesto, en primer lugar, salir campeones del torneo interinstitucional de fútbol de los posgrados de excelencia del entonces Distrito Federal. Hoy las prioridades personales y los roles profesionales han cambiado de manera considerable. El entonces portero Juan Pum es ahora flamante rector del Colegio de Sonora, una institución académica de primer nivel a escala nacional e internacional. Y yo, que era un suplente, un maleta de ese equipo, soy un simple profesor e investigador titular de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Pero lo que el tiempo no ha podido cambiar, por fortuna, es el cariño y la admiración que siento por el amigo y colega sonorense con el que compartí y seguramente seguiré compartiendo en el futuro momentos claves de nuestra historia generacional y biografía personal. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Cedemos ahora la voz al exportero del equipo y actual. 2 veces campeones, posgrados de la Ciudad de México. En algo se tenía que entretener uno. Bien, pues muchas gracias. La verdad, pues antes de entrar al tema me gustaría agradecer sinceramente el esfuerzo de la consejera presidenta, del doctor Sergio Ortiz, por la lectura de cada uno de los capítulos. Es una obra colectiva, es cierto, pero detrás de los trabajos de cada uno de los capítulos y de la estructura y lechura de la obra se encuentra un trabajo tremendo, institucional, que cruza por los dictaminadores de la obra y, por supuesto, antes de los dictaminadores, el trabajo efectivo que tenemos en el comité editorial de esta institución, que nos permite dar a luz o sacar a luz pública obras de este calado. Agradecerles a ustedes su presencia, haberse tomado tiempo. Hemos trabajado toda la semana, ¿no? Desde con el doctor Buscaglia y semanas atrás, y veo caras que han estado aquí presentes, y la verdad es una satisfacción enorme para nosotros como institución que ustedes nos estén visitando continuamente. ¿Por qué el rector está presentando un libro o ordenó un libro? Bueno, una explicación no pedida tiene que ver porque, aparte de las tareas institucionales, uno tiene que seguir publicando para seguir en el Sistema Nacional de Investigadores y así mismo ser parte del núcleo básico para que nuestros posgrados puedan ser evaluados, para poder con esa evaluación que se les dé o se les otorgue beca a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces es parte de un ciclo de todos los centros públicos de investigación y universidades, y por eso ahorita estoy aquí como investigador, y lo que diga es como investigador. Somos una generación, para dar continuidad a lo que ustedes, los que me antecedieron, la consejera presidenta y el doctor Ortiz Leroux, señalaron muy atinadamente, ¿no? Con ese esfuerzo, con esa lectura sobre los trabajos. Yo voy a aprovechar estos minutos para contextualizar en el marco de qué tipo de problemas surge la obra. Yo les decía
ahora que iniciamos curso la semana pasada con los estudiantes de doctorado y de maestría, que les digo a mis estudiantes que a mí me gusta pensar en el siglo pasado, a partir de los años 40, de los años 50, o por decirlo en términos sociológicos, después de la Segunda Guerra Mundial. Y se los digo con mucho sentido por dos razones. Primero, porque, como ustedes lo saben, a partir de la Segunda Guerra Mundial empieza un proceso de configuración de los asuntos públicos, de los problemas y de los problemas sociales que emergen y que necesitaban entonces construirse observaciones y miradas, sí teóricos, pero también miradas empíricas para tratar de entender las causas. Por ejemplo, las causas de la desigualdad o las causas de la dependencia en los países subdesarrollados frente a un capitalismo global que estaba mal sincronizado hasta la fecha. De esa manera, yo pienso en los años 50 también, esa es la segunda parte, porque es un proceso en que los enfoques teóricos empiezan a madurar, bueno, a surgir y algunos a madurar en términos de sus metodologías para hacer esas observaciones empíricas. Por ejemplo, si bien se hablaba en los 40 o con la economía, con la fuerza que traía la economía neoclásica para entender a un individuo racional o un individuo maximizador, posteriormente viene el resurgimiento de la teoría institucional para complementar con ese enfoque esas miradas de que las reglas del juego importan. Por ejemplo, las reglas electorales o las reglas formales de nuestras constituciones. Y entonces lo que me apasiona como profesor, como investigador, es pensar que los 40 y los 50, y que me atrevo a decir que en este recinto somos de esa generación, a partir de los 40 o de los 50, algunos de los 50, quizá haya algunos de los 40, y algunos somos nacidos en décadas más después, pero somos parte de una generación que entusiasma lo que nos está pasando, que nos puede emocionar ser testigos vivientes de los sucesos, fenómenos políticos que estamos viviendo y sobre todo los puntos de quiebre que se dan en la arena política, los puntos de quiebre que se dan en un momento en que, si bien Juan Lins había detectado con su clásico libro seminal sobre el quiebre de la democracia, lo que estamos viviendo ahora, a tono con la obra y lo que han comentado mis colegas, estamos viendo un desencanto que se ha venido agudizando sobre la forma de gobierno, que bien dice el doctor Sergio Ortiz, de esa es su mirada republicana, de que, ¿cómo dijiste, Sergio? No es la mejor, es la menos. Me quedo con la. ¿Sí? Dicho esto, si somos testigos de esos puntos de quiebre, tenemos que trabajar en analizarlos. Tenemos que sentarnos desde nuestros nichos a indagar sobre las causas de lo que nos está pasando y sobre todo, si es interdisciplinario o multidisciplinario, en la ciencia política tenemos, los que nos formamos como, o decimos que nos hemos formado como politólogos, tenemos bastante agenda que responder todo, sobre todo porque han sido rebasados esas miradas empíricas y teóricas frente a los fenómenos que estamos viviendo en Estados Unidos, en Venezuela, en algunos países del Caribe y tiempo atrás con el derrame de sangre de las dictaduras que se vivieron en los años 70 en el Cono Sur. Entonces somos testigos de eso, somos parte de eso. Quien obvie esas etapas, estamos desperdiciando un momento en el cual, en lugar de sumarlo, los dejamos de lado porque estamos viviendo presentes que a veces nos alcanza solamente para sumarnos a discusiones estériles, a discusiones sin sentido, a discusiones y críticas que lo único que hacen es confrontarnos como sociedad sin tener resultados que nos permitan pensar en cómo hacer que la democracia funcione. Por eso, yo quiero también aprovechar estos momentos para
para decir que cuando avisorábamos el título del texto, lo avisorábamos de una perspectiva subnacional que pudiera complementar una perspectiva más filosófica en el que estaba en el mundo de las ideas, justo a partir de esas 6 falsas promesas que el profesor Norberto Bobbio había publicado, 6 falsas promesas que el profesor Norberto Bobbio había publicado en su clásico libro sobre teoría democrática. Pero a mí, como un investigador de provincia, me hacía falta los datos, me hacía falta completar ese discurso de desencanto de la democracia, y entonces nos preguntábamos, ¿en dónde está ese desencanto? ¿Cómo lo podemos medir? ¿Dónde? ¿Qué parte? Por eso, lo que hicimos fue convocar a 6 especialistas internacionales, ¿no? La doctora Alejandra Armesto de la Flaxo México, una argentina graduada en Notre Dame, que trabaja el tema de la relación servicios públicos con desencanto de la democracia, que aquí muy bien se ha reseñado ese capítulo. Lo que sugiere justo es eso, ver de que cómo la provisión de bienes públicos, o de que es estos servicios públicos, tiene como efecto, si no se realiza con eficiencia, un desencanto de la forma de gobierno. Por citar nada más un texto, porque el que me ha apasionado esos textos justo es el del profesor Aldo Ponce del Centro de Investigación y Docencia Económica, que como aquí se había dicho, se había comentado muy bien sobre los efectos del crimen organizado en el deterioro de la democracia local. Entonces así surge, desde una perspectiva subnacional, diciendo, bueno, desde aquí cómo podemos abonar a ese desencanto con datos y metodologías que puedan complementar las visiones filosóficas o teóricas sobre la conceptualización que ya se venía formulando de una manera muy especializada y muy congruente y muy atinada, de que eso que llamamos conjunto de reglas primarias y secundarias que nos permiten establecer, que nos señala quiénes son los que pueden tomar decisiones en una sociedad, ¿sí?, con legitimidad, ese concepto pues ya puede ser que en estos momentos se esté transitando y que tenemos que reformularlo, que es el concepto del propio Bobbio, que tendríamos que reformularlo en el marco de los sucesos que hoy tenemos. Me voy a ir acercando al final de lo que quiero comentar. Por eso, cuando vimos que pensar en perspectivas subnacionales sobre la democracia en México, como que no acababa o no se ataba el contenido de los textos con el título. Por eso se eligió pensar en la agenda del desencanto. Yo tuve la fortuna, no sé si ya se fue, pero aquí estaba, tuve la fortuna de que en diciembre anterior pues había ido yo a la Feria Internacional del Libro, pero en mi recorrido por ahí no me encontré con el último libro que está ahorita en bogas, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, sobre cómo muere la democracia. Y el rector Ignacio Almada, un buen día paso yo a mi oficina y me dicen que tengo un regalo, y pues yo dije, ¿se come el regalo? Pues ya ven que a veces los regalos no se comen. No, era el libro de Steven Levitsky, ¿sí? Allá. Doctor, estoy hablando de usted, agradeciéndole que usted fue el que me regaló el libro de Steven Levitsky sobre cómo mueren las democracias. Y por supuesto, en cuanto yo lo desenvolví, pues me di a la tarea de hacer una lectura, pero que se abre el libro con la pregunta, fíjense la pregunta que se formula Steven Levitsky junto con su colega Ziblatt, los profesores que nosotros como estudiantes pues eran referencias. Ellos se preguntan, abriendo el libro, ¿está la democracia estadounidense en peligro? Y luego dicen en la siguiente línea, tenemos 15 años que como profesores hemos estado hablando de los fallos de la democracia en otros lugares y en otros tiempos, pero ahora nos está pasando a nosotros
una democracia ratificada, legitimada por una obra, como bien lo citó el doctor Ortiz Lerol, de Alexis de Tocqueville, ¿no? La famosa democracia en América, pues ahora está pasando también por una situación de desencanto. Pero más que importarnos aquellas zonas que a nosotros como profesores pues, nos puede importar, a nosotros como ciudadanos, a los que estamos aquí, nos debe de interesar cómo nuestra democracia mexicana efectivamente, según los resultados de algunos de los capítulos, está pasando por un proceso de acusaciones. Hemos sentado a la democracia mexicana en un banquillo de los acusados como si fuera la única responsable la forma de gobierno de los males que nos aquejan, de la participación trillada que se dice de baja intensidad o la baja participación. Nos estamos apoyando en que la democracia no está dando resultados porque no está generando crecimiento económico, no está generando empleos. Y somos entonces hoy un espejo de que nuestros males van y se incrustan en una forma de gobierno que necesariamente nosotros tendríamos que estar pensando en cómo mejorarlas. Esa es tarea, seguramente, de las instituciones políticas. Esa es tarea también, sin duda, de las organizaciones políticas, pero también es una agenda, sin duda, de la sociedad civil. Y sobre la sociedad civil hay tantos argumentos tan trillados que se van repitiendo en los comentarios de radio, que se van repitiendo en las calles. Incluso nos convertimos en politólogos cuando vamos a abarrotes de la esquina y platicamos con el señor que nos atiende y se hace un análisis tremendo de nuestra vida cotidiana, que salimos triunfantes porque hemos compuesto el mundo. Yo creo que no. A mí me parece que tenemos que ser más serios. A mí me parece, y con esto voy terminando, que tenemos que formularnos clásicas preguntas que no hemos completado, que no hemos respondido a lo largo de las décadas. Por ejemplo, una de ellas se asocia justo, a cómo hacer diseños de reglas, a cómo construir reglas del juego que permitan múltiples ganadores. Seguimos jugando con reglas, y yo se los he dicho a mis alumnos, reglas donde hay ganadores absolutos y perdedores absolutos. ¿A quién le toca? Nos toca proponer, nos toca armar, porque sí, Sergio, el doctor Ortiz nos acusa de ser positivistas y de que los estudios son muy econométricos y somos, ¿no? Pero, no, lo digo en buen sentido, es buena la acusación. Lo que pasa es que los estudios se quedan, como dijimos, a un alcance intermedio, porque no responden. Ninguno de los estudios que está aquí, tiene una solución a los problemas que nos aquejan. Simplemente son diagnósticos para que a partir de ahí alguien tome iniciativa para decir, a partir de aquí, mira, ya me pusieron el mapa de cómo está este problema. Puedo hacer una plataforma para emprender ciertas acciones que a veces, y para ser justos, si eso es que existe en la vida, también le echamos la culpa a la clase política, y a veces no necesariamente es la clase política. Hay muchos tipos de males, por supuesto, hay muchos problemas que se asocian y que se fincan en la clase política, pero también habría que ver que la construcción de reglas que hemos tenido en nuestra democracia mexicana ha sido de una manera y de una forma, ¿sí?, moldeada para que los que se insertan en el sistema y después empiezan a tomar decisiones ya no puedan tener un proceso de agenda para modificar el status quo y mover el status quo. Mover el status quo no es otra cosa, como les digo a mis alumnos, un momento de estabilidad. Está estable el sistema, moverlo es lo importante.
pero cuando agregamos muchos jugadores para mover el status quo es cuando nos enfrentamos a problemas. Por lo tanto, seguimos a veces por décadas igual. Ahora sí termino. No hace mucho, bueno, sí hace mucho, si éramos estudiantes de licenciatura, pues ya le... Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad, consejera? Sí. Yo recuerdo un coloquio sobre sociología, había un coloquio en aquellos años, pues era principio de los 90 o fines de los 80, pero sobre todo en mi caso, principio de los 90. Pero hubo un coloquio en sociología que nos permitió a los entonces estudiantes de Sociología y Administración Pública enterarnos en ese coloquio de los males que aquejaban a la sociedad. Yo de veras no me acuerdo el nombre de Gaby González, no sé si, pero ese coloquio, lo voy a decir a título personal, me permitió a mí entender los males que aquejan a la sociedad. Tenemos los problemas discutiéndolos por los filósofos de entonces, ¿no? Podría citar aquí, pero sería exagerado, sería bastante limitado, ¿no? Porque no los mencionaría todos, pero pusieron los temas sobre la gente. De entonces a la fecha seguramente ha habido ese tipo de coloquio, era un coloquio mundial de sociología, que nosotros lo agarramos en unos videos, HBPH, no, el BH era una tienda, no, ahí nos los ponían. Pero a lo que voy, con esto que digo, necesitamos entonces no solamente obras de este tipo, sino sentarnos a pensar los temas gruesos que nos aquejan, los problemas gruesos. Y concluyo diciendo, donde antes nosotros de estudiantes los avisorábamos en perspectiva y decir, mira, ahí están los problemas, pero los padecemos ahora, y esos problemas viejos siguen siendo actuales, de tal forma que vienen las nuevas generaciones y nos hemos entretenido clasificándolos en millennials o etcétera, sin diagnosticarles a esas nuevas generaciones a qué se van a enfrentar en un promedio de años de 15 o 20 años. ¿Cuáles van a ser? No lo sé. Entonces, sí, los invitamos, muy bien, termino, a la lectura. Es un libro, yo lo dije desde la presentación en la FIL, es un libro académico, es un texto, pero se pueden saltar las gráficas y los modelos y pueden leer las conclusiones, y ahí nos podemos dar cuenta de lo que uno hace. Lo que se está haciendo es abonar humildemente una discusión que, si Steve Levitsky y Daniel Ziblatt dicen que ellos tienen 15 años hablando de los males que aquejan a la democracia en otros países y que se están dando cuenta que ahora su democracia está en peligro, yo invito a la reflexión: ¿desde cuándo nosotros tenemos en peligro la democracia y cuáles han sido los resortes que nos mueven para intentar mejorar? Muchas gracias. Bueno, damos por concluida esta mesa redonda. Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia, por acompañarnos en los eventos de aniversario del Colegio de Sonora. Gracias a los participantes en esta mesa, Lupita, Sergio, Alex Portero. Estamos aquí entonces listos. Vamos a estar pensando en todas las